parte básicamente porque el obeso crítico, por la alta cantidad de tejido adiposo que tiene, se relaciona con mayores concentraciones de mediadores inflamatorios. Casi podemos interpretar que un obeso es un paciente inflamado, intrínsecamente inflamado. Y esto se ha demostrado por el dosaje de una serie de biomarcadores a nivel de lavado bronquialveolar, donde se observa que ya el paciente obeso tiene altas concentraciones de mediadores inflamatorios, que lleva y explica muchas de las alteraciones en la mecánica respiratoria del paciente obeso. Ustedes podrán visualizar aquí una serie de mediadores inflamatorios y hormonas como la leptina y la adiponectina, cuyo nivel o cuya búsqueda de equilibrio hace que la alteración de una de ellas genere una serie de respuestas inflamatorias. Como vemos aquí, el incremento de leptina estimula a los macrófagos a nivel tisular. Estos liberan una serie de mediadores inflamatorios, activan a macrófagos alveolares y en consecuencia mayor hiperreactividad bronquial. Para todos nosotros, aquellos que trabajamos en UCI, sabemos que el paciente obeso, aparte de la mecánica que vamos a explicar, ellos tienen un componente inflamatorio sustentado básicamente en los niveles incrementados de leptina. De igual forma, esto se ve estimulado, este incremento de la respuesta inflamatoria y de la respuesta hiperreactividad de la vía aérea se ve adicionalmente a niveles reducidos de adiponectina. El incremento de la grasa visceral también se asocia, como vemos aquí, a elevación de una serie de moléculas de adhesión como el ICAM, etcétera, de tal forma que conjugan pues en un incremento y una perpetuación de la respuesta inflamatoria sistémica. El paciente obeso, por sus grandes concentraciones de tejido adiposo concentrados a nivel torácico, como podemos ver aquí, genera una serie de alteraciones a nivel de la mecánica respiratoria, que básicamente se concentran en lo que es la reducción del volumen, el volumen final de expiración a nivel pulmonar. Esta es una de las mayores alteraciones que uno puede reconocer en el obeso mórbido y que es responsable muchas veces del desenlace intrínseco que el paciente obeso tiene y que se ha visto en los grupos de control. O sea, sin tener patología pulmonar y el solo hecho de mantener un índice de masa corporal por encima de 30, 35, 40 como obeso mórbido, ya intrínsecamente el volumen al final de la expiración está totalmente reducido. Su capacidad residual funcional venía menos. En conjunto, una reducción global en los volúmenes pulmonares. ¿Y esto qué predispone? Simplemente a reducción en la compliance del sistema respiratorio, compliance reducido a nivel pulmonar, compliance reducido a nivel de caja torácica. Y si ya de por sí el paciente obeso crítico tenía una respuesta inflamatoria incrementada que condicionaba su hiperreactividad bronquial, esta reducción de los volúmenes al final de la expiración, ¿a qué llevan? Predisponen a una presión de cierre, alveolar incrementada. O sea, la alta carga de tejido adiposo que tiene a nivel torácico, a nivel, como vemos aquí, de la grasa torácica, y la reducción intrínseca que tiene en el volumen al final de la expiración lleva finalmente a un colapso de la vía aérea, un colapso a nivel alveolar, llevando a un síndrome de hiperreactividad de la vía aérea. ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Estas son las alteraciones en la mecánica respiratoria en el obeso crítico. Reducción de la capacidad residual funcional y disminución del flujo expiratorio. Esta es una variable importantísima que vamos a ir reconociendo en la medida que vamos avanzando en la exposición. Disminución de la capacidad vital y de la capacidad inspiratoria, reducción del volumen de reserva expiratoria, porque vamos a ver que cuando los pacientes son sometidos, ni siquiera están en ventilador mecánico, sometiéndolos a una inducción
para intubarlos a una inducción anestésica, vamos a ver cómo este volumen de reserva expiratoria, que es importante para todos nosotros, para darnos tiempo para intubar a un paciente, se ve rápidamente disminuido. Y el volumen de reserva expiratoria del paciente obeso crítico está muy disminuido. Caída de la compliance del sistema respiratorio, y por lo que habíamos mencionado, por tanto por el componente inflamatorio como la disminución intrínseca del volumen al final de la expiración, hay un incremento de la capacidad de cierre y aumento de la reactividad bronquial. Cuando abordamos al paciente crítico, discriminamos si es obeso o no es obeso, porque ustedes sabrán perfectamente que el obeso tiene mayor riesgo de mortalidad desde el momento incluso que se le aborda la vía aérea. Y el obeso, definido como aquel que tiene un índice de masa corporal por encima de 30, tenemos a los obesos severos y a los obesos mórbidos por encima de 40, y incluso en ese grupo etario podemos definir trayectorias de vía aérea difícil en el obeso. El antecedente de una apnea obstructiva del sueño, una limitación de la apertura oral y macroglosia, circunferencia del cuello por encima de 40, a nivel del cartílago tiroides, el solo hecho de tener un índice de masa corporal por encima de 40 y una mala alineación del conducto auditivo externo y el hueco supraesternal. Este es un detalle que debemos tener muy en claro en el abordaje de vía aérea del paciente crítico, porque muchas de las alteraciones que vamos a ir reconociendo en la mecánica parte, y del amor y mortalidad propio del paciente obeso, parte porque no manejamos adecuadamente una vía aérea. Convencionalmente a los pacientes obesos los encontramos así, en posición supina, donde el conducto auditivo externo está por debajo de la horquilla supraesternal, y evidentemente ningún paciente va a ser fácil de manejar en estas condiciones. Está definido ya que el paciente obeso crítico en condición supina puede fallecer, y ya existe el término de el síndrome de muerte asociado a posición supina en el obeso crítico. Entonces, ¿qué medidas podemos rescatar para manejar la vía aérea cuando uno se enfrenta a un obeso crítico? Vemos aquí lo que mencionábamos, el alineamiento del conducto digestivo externo con la horquilla supraesternal. Para conseguir esta posición que es la correcta para abordar un obeso crítico, y todos aquellos que hemos estado expuestos a un obeso crítico realmente es muy complejo si no tomamos adecuadamente la postura, vemos aquí el paciente tiene que estar reclinado y con la cabeza de tal forma que se alinee el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. Consiguiendo esta posición de rampa que ya está documentada, como vemos aquí, nuestro éxito de abordaje de vía aérea va a ser mucho mayor. Esta es la posición que habitualmente los encontramos, en los cuales va a ser muy difícil abordar la vía aérea. Esta es la posición del olfateo, que no es precisamente la mejor, pero esta es la posición, como dice aquí, posición en rampa. Nótese la adecuada alineación del conducto digestivo externo con la horquilla supraesternal.